Nosotros, bueno, en realidad lo que partimos para nosotros, las masas hacen la historia. Siendo las masas que hacen la historia, ¿qué se necesita? De las masas y de quienes direccionan esas luchas. Y esta dirección tiene que ver con una organización estructurada con una base ideológica, política y social. Entonces, que tenga una unidad. Esa organización que tiene que estar dirigida por una ideología. Y desde nuestro punto de vista la consideramos una ideología del proletariado. Entonces esto va a ser las masas, porque sí, masas existen, las luchas existen y a lo largo de los años las vemos. En los últimos tiempos el mundo muy convulsionado, pero sin embargo las luchas no llegan a un fin que beneficie totalmente al pueblo. ¿Por qué? Porque o las desvían, o el oportunismo, o las organizaciones políticas que contemporizan con los gobiernos, que se burocratizan. Esto genera la desviación de las luchas del pueblo. Entonces, ¿qué necesitamos? Es masas y la dirección. Una dirección en base a su partido, su organización y su ideología. Toda esa experiencia, o no menciones, de un tiempo a esta parte, bueno, en todo caso puedo hablar de Argentina porque no conozco de otros países, ha habido tuvo una corriente, por ejemplo, de que las cuestiones deben ser en forma horizontal, no dirigente, no estructuras partidarias, no estructuras políticas. Siquiera carro de sonido. Todo, por ejemplo, todo se resuelve en forma asamblearia, por ejemplo, Sí, sí. lo cual es erróneo. O sea, imagínense, hay movimientos sociales donde son, ¿qué te digo? Hay una experiencia, por el año 2004, que se llamaba la Interbarrial. La Interbarrial se hacía en Parque Centenario, calcúlale 10.000 personas, y todos delegados de todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, o sea, de la provincia de Buenos Aires. Comenzaba a las 12 del día y eran las 7 de la noche y no terminaba. Toda esa experiencia que volcaron, que vinieron no solamente Tony Negri, sino vinieron otros personajes, Petras y otros nombres que hoy no lo tengo en la memoria, que vinieron acá, daban charlas sobre el problema de la horizontalidad, el no dirigente. A la final todo eso se ha desaguado. O sea, eso ha explotado prácticamente. Ha explotado. O sea, toda esa experiencia, a ver, ustedes que están haciendo cine, vean, o sea, qué movimiento social está destruido todo. Si no han sido captados por el gobierno, se han atomizado y son grupitos pues, de 10, de 15, ¿no? Ese es específicamente en el Perú, pero ahí es distinto. Ahí es una situación de que sale la población en su conjunto por el daño que ocasiona la minería, digamos, en el no cuidado del medio ambiente, no genera trabajo, envenena, o sea, los ríos, los animales, la tierra, pues, y objetivamente a la población en sí no le da pues ningún beneficio. O sea, el Perú prácticamente ha devenido un exportador de materias primas, nada más. Hoy los minerales están en roca y se la llevan así, prácticamente ya viene después como producto ya desarrollado o agregado o transformado, ya viene el producto con otro precio. Pero puntualmente, o sea, no le da mucho, al pueblo no le da beneficio, quizás al Estado, pero esos beneficios se los llevan otros. O sea, la población en sí de esos pueblos donde están haciendo proyectos mineros no le da ningún tipo de beneficio. Claro, quizás para acotar ahí, el problema de incidir en la necesidad del pueblo y la organización y su dirección. Diego hablaba de cómo se han atomizado y ideológicamente se ha introducido esto de la horizontalidad y no la verticalidad, porque la dirección está separada, porque hubo toda una campaña. Pero eso no es real. Lo real que históricamente las luchas de los pueblos ha demostrado que se necesita de una verdadera dirección. Ahora, una cosa es un partido que tenga que dirigir y llevar adelante una revolución, y otra cosa es un frente amplio, pero aún así, siendo un frente, siendo un movimiento social que está específicamente por luchas reivindicativas inmediatas, como es la alimentación, como es la salud, como es el trabajo, donde puedas manejarla tipo asambleas, pero esas también tienen una estructura. Y tienen un límite. Para eso tienen, entonces para eso tienen, por ejemplo, sus dirigentes sindicales, y que las pueden ir cambiando. Pero esto en Argentina, por ejemplo, de tal manera se ha burocratizado que ni siquiera las pueden cambiar, ya se han enquistado ahí. Entonces el asunto pasa por el carácter que pueda tener y la identificación que pueda tener cada organización, ya sea una organización social, ya sea un frente
o un partido que es una organización más elevada que tenga que ver. Y el trabajo de organización es todo el tiempo, es cotidiano, es constante, lo que acá en Argentina llaman la militancia. Entonces, el activar es constantemente, y desde el lado del Movadef, que es un frente que nosotros estábamos llevando adelante, el trabajo ha sido cotidianamente construir, ir a todos los sectores, jóvenes, amas de casa, obreros, trabajadores, a todos los sectores. Entonces el trabajo de ir construyendo es todos los días. No es que el trabajo de construcción es de un periodo a esto, no, sino es todos los días porque tienes que ir construyendo y tiene que ver con una forja. Y desde el otro aspecto, que es una organización más elevada, mucho más, porque tiene que ver con la dirección y el rumbo que tenga que ver la sociedad para una lucha mayor. Entonces la transformación desde otro punto de vista. Entonces, obviamente el trabajo es constante, es el trabajo de construcción, y qué es lo que se tuvo por la experiencia nuestra. O sea, nosotros somos exprisioneros y por la experiencia. Entonces, no es que el trabajo de construcción es solamente de un periodo de los 80 al 90 es el trabajo de construcción, de ahí ya no. No, porque tiene que ver los principios de construcción ideológica, política y organizativa, que es constante y que va ligado a cómo se desenvuelve la lucha de clases e internamente de las organizaciones, cómo se van viendo. Entonces, eso es un trabajo constante. Ahora, deja de serlo cuando solamente se sienta en la cuestión reivindicativa. Ahí dejas. Entonces, que ese es un grave problema que lo vemos en Perú y lo vemos en América Latina y en el mundo. Porque las organizaciones, cuando solamente se centran en la cuestión reivindicativa, no están viendo la principal lucha que tengan que llevar, que es el cuestionamiento al sistema. Entonces, ¿qué tienes? Cuando las masas, el pueblo le dices, vamos a hacer movilización por alimentos, bien, pero cuando hay lo otro, no, o sea, la cuestión política, que es lo que tendría que ver. Entonces, no solo es de una organización, desde nuestro punto de vista, las cuestiones reivindicativas, que es una lucha que hay que llevarla adelante, pero sin dejar de lado lo otro. Entonces, y va a depender, por ejemplo, me decías lo de Conga. Aún así, estas organizaciones que nosotros te decíamos, desde el lado del revisionismo, desde el lado, también tenían un líder, pero para nosotros equivocado desde cómo conciben y cómo no han sabido enrumbar y contemporizan y no manejan correctamente. Entonces lo que hacen es fracasar las luchas del pueblo. En lugar de avanzar, fracasan. Entonces, ¿qué se necesita? Una organización y una correcta dirección. Incidimos desde nuestro punto de vista la dirección del proletariado. Entonces, el Movadef asume el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, como guía ideológica. Y tenemos nuestros lineamientos en función a eso, que justo están los carteles. Son 8 lineamientos programáticos que tienen que ver con las necesidades del pueblo. Entonces, pero es un trabajo de ir y decirle al pueblo, el problema del sistema no te va a resolver. Entonces, pero eso no quita de que hay que luchar, porque 8 horas de trabajo ya no la tienen. Por sueldos y salarios hay que luchar. El Perú se ha introducido el problema de la privatización, no solamente a nivel de educación. ¿Cuánto invierten del PBI? Solamente el 3%. Y están apuntando a toda la privatización. Entonces, ya no es un derecho, es un servicio. La salud es lo mismo. Tenemos médicos ahorita. 52 días de huelga, 20 de huelga de hambre, los médicos. ¿Qué cosa exigen? Porque se está privatizando todo, el mercantilismo ha entrado. Entonces son las luchas que te demandan ¿qué cosa? El trabajo de día a día, el construir constantemente. No es de un periodo a otro, sino es una lucha constante. Se puede vivir en un país capitalista, veía ahí un especial, se puede vivir en un país capitalista sin explotación. Se puede vivir en un país capitalista sin violencia. A ver, no, o sea, el Estado es la dictadura de las clases que oprimen. O sea, el Estado es el conjunto de las clases que oprimen. Y eso está al margen del gobierno. Nosotros hacemos una diferenciación simple. Sistema de Estado, sistema de gobierno. Cuando hablamos de gobierno, entendemos que, como dice en términos de Marx, que cada cierto periodo, cada cierto año, por el Perú, cada 5 años, cada 4 años, uno elige quién lo ha de gobernar y lo ha de explotar, ¿no? Así al pueblo lo condicionan a ello. El sistema de Estado vendría a ser las clases que oprimen, que históricamente están en este caso en el país, ¿no? En ese Estado. Entonces, objetivamente hay violencia,
Ahí nosotros cuestionamos ese Estado, pues, o sea, nosotros, ese sistema, ¿no? Para decirlo en términos más, en todo caso más sencillos, cuestionamos el sistema capitalista que hoy está pues, en todo el mundo y está demostrando, lleva al hambre y la miseria a nuestro pueblo. Eso te puedo decir respecto al tema. Claro, lo que decía Diego, nosotros planteamos sistema de Estado y sistema de gobierno, que tiene que ver con carácter de clase del Estado y del gobierno. En el sistema capitalista, el Estado con toda la estructura obviamente va a ser ¿para qué? Para mantener, para defender y desarrollar el sistema capitalista. El Estado está estructurado de tal manera, por tanto, no es tan el límite que tengan, sino los planes que van a llevar adelante a nivel de Estado y a nivel de gobierno. En el Perú haya entrado Fujimori, Toledo, Ollanta, entonces está regido por esto, por mantener, por defender su sistema capitalista. Entonces, desde el Estado y desde las estructuras que tenga el Estado. La Iglesia, las otras, hablábamos, por ejemplo, los organismos de derechos humanos, lamentablemente, entonces con las posiciones que van a tener. Y la cuestión del gobierno. Los gobiernos de turno entran para implementar desde sus posiciones de cada partido lo que está establecido a nivel ya de Estado. Entonces, en el caso de Ollanta Humala vimos, algunos consideraron que era progresista. Algunos hasta dijeron que era de izquierda. El Movadef nunca lo consideró. Desde cuando fue candidato dijimos que era de derecha. Y después también. Pero había una diferencia ciertamente con Keiko, sí. Entonces, porque son gobiernos que para implementar, algunos mucho más sometidos y otros no. ¿A quién? Al imperialismo. Pero ¿qué es lo que ha demostrado Ollanta Humala? Un sirviente fiel del imperialismo norteamericano principalmente y de la gran burguesía peruana. Todos los proyectos mineros. Lo que él, cuando han escuchado ese momento en el video, decía y se ponía del lado del pueblo, hizo todo lo contrario cuando fue al gobierno. Entonces el problema, lo que va a definir, lo que conversábamos hace un momento, al hombre, hablando como humanidad, hombre y mujer, es la posición de clase que va a tener. No es de dónde viene, porque decían, no, pero Ollanta, lo que ha dicho, viene de Ayacucho o Toledo, él ha sido antes un zapatero, entonces viene de los pobres. Sí, puede ser muy pobre lo que quieras. El problema es la posición de clase que tú vas a asumir. Y la posición que asumieron era defender los intereses de la gran burguesía en el Perú y del imperialismo. Si no, ¿de dónde vienen estos proyectos mineros? Aparte del imperialismo, cuando hablamos en general, principalmente el norteamericano, pero también tenemos los intereses chinos. Los proyectos mineros que tienen, China tiene más o menos de inversión, como un 30% de inversiones en proyectos mineros en Perú, y todos se les ha dado carta blanca para que actúen. Entonces, las últimas medidas que han dado, que han sido denominados por algunos analistas en el Perú el paquetazo de Castilla, que es el ministro de Economía, ¿a favor de quién está? ¿A favor del pueblo? No. Esta teoría de la inversión, con la inversión, cuanto más inversión hay, más crecimiento. ¿Crecimiento para quién? Para los de arriba, para la gran burguesía. Por eso es aplaudido Ollanta Humala. ¿Por quién? Por los grandes empresarios mineros en el Perú y los de fuera. Por eso tiene el espaldarazo del mismo gobierno de Obama. Entonces, por eso es saludado por el Fondo Monetario Internacional, porque aplica a pie puntillas lo que la receta del Fondo Monetario te la implementa. Entonces, esa es una realidad. Entonces, lo que va a definir qué cosa es la posición de clase. Vayamos, sistema de Estado, sistema de gobierno, que tiene que ver con el carácter de clase. Este carácter de clase del Estado, ¿cuál es? Es capitalista. Y los gobiernos, por tanto, igual. Entonces, lo que van a hacer es defender. ¿Qué gobierno? El que ha entrado y dice, estamos en contra. No, ninguno, no están en contra. Algunos podrían decir, como se ha dado en el mundo, el rostro humano del capitalismo, otros lo dicen, el capitalismo salvaje, el capitalismo salvaje. No, entonces el problema es, y nosotros no es que estemos planteando simplemente una modificación de planes, no, el problema es más profundo, claro. El problema va allá. Claro. Entonces cuestionamos el sistema capitalista porque hasta ahora lo que está demostrando, con el imperialismo, con su expresión de la globalización y el neoliberalismo, toda esta aplicación a que ha llevado a la opresión y a la explotación del pueblo en el Perú, en América Latina y en el mundo. O sea, este sistema ha demostrado una vez más que no sirve para la gran mayoría, no sirve para los pueblos del mundo. Y más bien nosotros nos ratificamos la validez del marxismo-leninismo maoísmo y en particular el caso del pensamiento Gonzalo. Porque hemos dicho, otro sistema es posible, y lo que conversábamos, 66 años de socialismo, lo que ha podido demostrar al mundo. Así lo cuestionen quienes no les cuestionen, y así hicieran toda la campaña que han hecho en contra. Y hasta siguen ahora con la utopía del comunismo.
El comunismo brillará, seguro, pero serán los otros hombres y entonces en el mundo se estarán gestando las luchas para que un día se dé. Ahora no estamos. La construcción del hombre nuevo. La Todavía. construcción es posible la construcción del hombre nuevo, es posible hacerlo. O sea, no tenemos la posición negativa ni pesimista, porque si nosotros confiamos en el pueblo, en que las masas hacen la historia, 1 o 2 podrán morir mañana, pasado, pero las masas hacen la historia y volverán y las luchas seguirán, y así ha sido, históricamente ha sido, la humanidad ha luchado, si no estaríamos en la esclavitud. Ya no estamos en la esclavitud. Entonces, Buena unilinealmente, parte del mundo, sí, todavía estamos en la esclavitud. quizás en algunas formas de esclavitud Claro, puede ser, pero claro. como sistema ya no. Claro, Como claro. sistema la humanidad avanzó. Claro. La humanidad tiende a avanzar al progreso. Entonces, como sistema ya no está. Pueden que haya algunas expresiones, tal vez, pero ya no como sistema. Entonces el pueblo se revela también y llega el momento en que se revela. Lo que estamos viendo en el mismo pueblo palestino, al margen de las contradicciones que puedan ser, el pueblo tiene todo el derecho de ellos de asumir su defensa. Si es que hay un dictador, ser ellos quienes tengan que sacarlo, pero no venir otro de fuera, el imperialismo, para luego decir: nosotros somos los defensores de los derechos humanos, cuando violentan, cuando matan, asesinan y hacen genocidio. ¿Cuántos muertos hasta ahora? Más de 1800 y creo que mucho más. ¿Y en qué condiciones? Pero ¿cuál el espíritu heroico y guerrero del pueblo palestino, como son de los pueblos, de enfrentarse? Porque finalmente lo que va a definir qué cosa es. El hombre es el que decide, no las armas. Con esta decisión que tienen los palestinos, hoy día mismo veía, las mujeres y los hombres dicen: nosotros estamos regresando a nuestras casas deshechas, pero la volveremos a hacer. Pero los israelíes no nos van a moralmente aplastar. Y es así. Entonces el pueblo tiene ese espíritu de ir hacia el progreso, de avanzar, aún de sus mayores desgracias en lo social. Después de un aluvión destrozan todo el pueblo, que dice: con este poco vuelvo a construir. Y ese es el espíritu. ¿Y qué es lo que tenemos que dar a ese espíritu del pueblo? Lo que te decía, la organización, una dirección. Y eso hay que darle. La guerra tiene 2 aspectos: construcción y destrucción, o destrucción y construcción. Pero de los 2 aspectos, o sea, ¿cuál es principal? La construcción. La construcción. Entonces, porque si no, estamos con añoranza de lo que se está destruyendo. Que este sistema no vale, este sistema hay que barrerlo de la faz de la tierra. Debe instalarse otro sistema de bienestar de la sociedad, del pueblo, de las masas. Y en ese proceso, pues, efectivamente, la destrucción es una realidad. Pero, ¿en qué debíamos entrar? De los 2 aspectos principales de la construcción. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en el Perú. En el Perú, todo lo que se menciona desde el proceso histórico de esa guerra interna es la destrucción, las acciones, los atentados, lo que sea. Pero el proceso de construcción todavía no lo han puesto sobre la mesa. Y el proceso de construcción es impresionante, objetivamente. Es muy grande el proceso de construcción. Por ejemplo, el haber enseñado a las masas a rebelarse, por ejemplo. Antes no podían ni levantar la mirada ante el gamonal. Hoy se lo miran de frente. Otro proceso, por ejemplo, grandioso es el tema de la conciencia, porque lo que dice un buen texto de lo que se ha escrito sobre los lomos de los cerdos no lo va a ver nadie. Eso no va a desaparecer. El pueblo ha avanzado en su conciencia política, y ese es un fruto también de esa lucha, de esa construcción. O sea, y así voy a, no sé, ver varios ejemplos, pero para no ser... Más que la cultura, desde Mariátegui. Mariátegui es el fundador del Partido Comunista del Perú. Entonces, desde Mariátegui, ya con las influencias que había a nivel mundial de la tendencia del socialismo, bueno, Mariátegui es el que funda el Partido Comunista. Sobre la base de una realidad donde existía campesinos, en su mayoría, explotados, oprimidos, despojados, con un gamonalismo, lo que les decía Diego hace un momento. No le era permitido al campesino andar por la misma vereda del terrateniente o del señor feudal. Era casi un siervo. No le era permitido mirarle al frente. Esas son las realidades más allá de la cultura que podía haber. Estas realidades objetivas que va a vivir el campesino, el proletariado en el Perú, que van a ser base y condiciones para ir desarrollando lo que después se dio. Entonces, que vienen desde allí.
No es que simplemente, sino vienen desde ahí y que se va desarrollando. Entonces, las ideas se van desarrollando también. Las ideas no son simplemente que están muertas y eternizadas ahí, se van desarrollando. Lo que decías de Marx, Lenin, el presidente Mao Zedong, lo concretan cada uno en sus países y es totalmente falso lo que decían. No, pero lo han querido aplicar aquí en el Perú, lo que hizo en Rusia o lo que hizo en China es totalmente distinto. El Perú es distinto, geográficamente es distinto, con otras realidades distintas donde se tenía que aplicar, con las lecciones obviamente de ahí, pero a una realidad distinta, donde cada país tiene que especificar. Entonces, estas son las realidades objetivas sobre las que va a actuar una idea. Entonces, se va desarrollando la idea. Por eso te decía, más allá de las culturas, más allá de las culturas. Entonces, porque en culturas nosotros en el Perú vamos a encontrar muchas y diversas. Pero lo que vamos a tener, ¿qué cosa? Lo que conversamos hace un momento, es el problema, que ya sean los ayanincas, ya sean los quechohablantes, ya sean los limeños, ya sean los norteños, que tenemos como esencia en su mayoría en los 70, en los 80, las 2/3 partes de la población estaban sumidos en la opresión y en la explotación. No tenían, en los quechohablantes, ni siquiera conocían la luz eléctrica. No tenían lo que es teléfono, absolutamente. Televisor, menos. Entonces, esas son las realidades sobre las que trabajas. No viene de fuera, no es fantasioso, no, sino ni siquiera es simplemente de cultura. Hasta si fuera por cultura, la necesidad de ir desarrollándola también y ir conservando algunas cosas. Porque no es cierto de que se destruye todo. No, sobre la base de lo viejo vas construyendo lo nuevo. Y aquellas cosas tan ricas que tiene en el pueblo del Perú, como por ejemplo monumentalmente el pueblo que ha construido Machu Picchu. Nadie nos va a decir a nosotros de que vinieron los extraterrestres para hacerlo. Es lo que pudo hacer en esos momentos. Podemos criticar el sistema que hubo ahí, pero el pueblo lo hizo. ¿Cómo desenvolvió? Entonces, eso se va desarrollando. Pero ¿quién te va a dar la capacidad de desarrollar lo que es del pueblo profundo? Sin necesidad de explotarla o mercantilizarla. Porque después de un tiempo, ese monumental que fue lo de Machu Picchu, ¿quiénes lo están utilizando comercialmente? ¿Quiénes usufructúan de todo eso? ¿El pueblo? No. Y es más, al Cusco mismo. El campesino cusqueño ni siquiera puede con su familia entrar a la monumental ahora del Cusco. ¿Por qué? Porque te cuesta un montón. Y como van turistas, todo pago es en dólares. O sea, eso es lo real. Entonces, son las cuestiones que lo que va, no es tanto la cultura, sino esa base objetiva por la que se va a ir trabajando y construyendo. Claro, a ver, nosotros en todo caso, es público algunos informes que hay del Partido Comunista del Perú. No estamos hablando nosotros como miembros, pero es público algunos informes y cómo se ha desenvuelto. Desde los 60, incluso mucho atrás, y ahí tenemos el libro que te lo vamos a hacer llegar, que es Memorias de Némesis, donde el doctor Abimael está relatando cómo ha sido el proceso, para eso que quede para la historia. Fue todo un trabajo de construcción y de lucha, primero, para lo que tenemos que reincidir, el problema de construir, consolidar la organización, o sea, el partido. Todo el trabajo ideológico que desenvolvió y desarrolló el doctor Abimael Guzmán desde los 50, y que va aparejado lo que decíamos, el problema de lo ideológico y luego lo orgánico, de ir construyendo, tener bases, ir trabajando con los campesinos, con los obreros, con las mujeres, porque una de las cosas que se tuvo en la guerra en el Perú, en la guerra interna vivida en el Perú, es la incorporación de las mujeres ha sido masiva. Entonces, todo este trabajo que he ido teniendo va aparejado a lo que desenvolvía la lucha interna, porque había una lucha interna en el caso del Partido Comunista del Perú, por quienes no querían asumir como correspondía algunos principios, y además de que ya se había desarrollado la misma ideología que es la que impone el doctor Abimael Guzmán, el desarrollo ideológico del marxismo, leninismo y maoísmo por la trascendencia que tuvo la Revolución China con su dirección el presidente Mao Zedong. Entonces, toda esa lucha, posteriormente al trabajo que se va haciendo, las luchas que se van desenvolviendo, que es innegable, porque no se va a decir que solamente desde el lado de una organización, sino con otras organizaciones también que seguramente desenvuelven y se han dado
las luchas de los campesinos, les decíamos, una lucha por los 50, por los 60, miles de campesinos se levantan. Luego tenemos la de Hugo Blanco, muchos otros que han desenvuelto, pero Héctor hasta... Béjar. Héctor Béjar. Claro, Héctor Béjar también, que eran del MIR, que es todo este proceso de la lucha, que eso es innegable, pero hasta que llega a los 80 a madurarse las condiciones y ya teniendo la organización que va a dirigir lo que posteriormente se desenvolvió. Lo que tendríamos que decir es, la lectura que tendríamos al margen, el problema es, si no tienes esto, partido direccionado, un partido, con la ideología del proletariado, entonces llega el momento donde el rumbo lo desvías y no asumes la que tendrías que asumir. ¿Qué es lo que hace cuando el doctor Abimael Guzmán en los 80 inicia la lucha armada? Dice, la lucha del campesino, la alianza obrero y el campesino. Entonces, no solo era intelectuales, no solo era porque algunos que decían, los campesinos no tienen capacidad porque no entienden. Entonces, y eso eran quienes, la pequeña burguesía que se ponía por encima del campesino y de los obreros. ¿Y quedaron en la dirigencia del partido? Entonces, ¿qué No. pasa? No, te estoy hablando de otras organizaciones. Entonces, hubo otros, como Hugo Blanco, que decía solamente el campesino. Entonces, una lucha campesinista. Pero el Perú no solo era esa campesina, pero además el problema de la... No era reivindicatoria en el caso de Hugo Blanco. Te pregunto. La era reivindicativa específicamente eran cuestiones reivindicativas Campesinas. del campesinado. Y el tema de las dificultades, ¿no? Tenía la guerrilla del Miacio, por ejemplo, tuvieron la teoría foquista, Sí, ¿no? sí. De zonas inexpugnables, pues. Claro. O sea, ellos entendieron que así iban a desarrollar su guerrilla. Que finalmente no duró ni 6 meses, los barrieron a todos. O sea, les encontraron el punto y lo mataron. Claro, que es a lo que íbamos, o sea, de cada estructura y de cada organización, ¿qué bases ideológicas tiene? Entonces, el problema es cuando se ve el conjunto del país y cuando no piensas que solamente desde aquí vamos a desenvolver y solamente unos cuantos iluminados, porque no fue así. Entonces, una experiencia y una gran lección y de un hecho trascendental e histórico importante en el Perú, quieran o no negarla a otros, es lo que sucedió en el Perú de los 80 al 92, de una organización que fue, la primera y la única que plasmó sus dichos en los hechos. Muchas organizaciones de izquierda decían que la única salida frente a la crisis profunda que vivía el país en ese entonces era la única salida que era la revolución. ¿Quién lo concretó? Fueron ellos, el PCP. Entonces, el problema va a ser lo que decía Diego, de estas organizaciones que antes solamente veían como zonas inexpugnables, eso, desde la estrategia militar, no existe. Donde llega uno, llega otro. O sea, eso en teoría militar está. Y lo decía el presidente Mao y se fue aplicado. O sea, zonas inexpugnables no hay. Claro, pues si tú llegaste acá, puede llegar otro también. O sea, es lo real. Y bueno, entonces vamos a lo mismo que tiene que ver con el conjunto de las necesidades que se fue abarcando en el caso de la concreción y el inicio de la lucha armada que planteó el doctor, con todo un trabajo que te decía de que viene desde los 50. El problema del Estado como límite, lo que decíamos, ¿por qué se inicia una lucha armada? Y en el Perú se dio porque hubo condiciones y porque el Estado no solamente fue incapaz, sino por su carácter de clase y por su esencia de ser explotador y opresor. No solamente estamos hablando, desde Belaúnde, un poco atrás, hablábamos de Velasco, un poco más atrás. O sea, sucesivamente. El propio Belaúnde más atrás. Atrás estaba Belaúnde. Sánchez Cerro, que era desde los 30, que aplicó toda una política de persecución y por eso es que decíamos más o menos retrocede o llanta esa aplicación. Incluso desde que si tuviéramos que hablar desde la vida republicana, desde la independencia como llaman. ¿En qué momento los sucesivos gobiernos realmente se han interesado por el pueblo? ¿Por qué el pueblo se rebela? ¿Por qué? Porque ha visto que a lo largo de todo este proceso, lo único que han hecho los gobiernos es traficar con su necesidad, con el hambre, con la miseria del pueblo y explotarlos cada vez más. Y con la votación, legalizar su explotación, lo que decía.
O sea, lo que decía Marx es plenamente válido hoy y lo será. Cada cierto tiempo le das la posibilidad al pueblo de elegir a quien luego te va a explotar y oprimir. Entonces llega el momento donde el Estado, decíamos, necesidades básicas son alimentación, no garantizado. ¿Cuánto ganaban? O sea, llegó incluso los estándares nutricionales estaban bajísimos en el Perú. Ni qué hablar de los campesinos pobres principalmente, despojados de tierra, con un analfabetismo, y de las mujeres con mayor énfasis. Entonces, alimentación, salud, vivienda, hoy vivienda ya está, ni existe. Trabajo, menos. Entonces, cuando el Estado no va de alguna manera garantizar y no la garantiza sucesivamente con los gobiernos, porque hay otros intereses que es lo que preservan ellos, y cuando las condiciones subjetivas, porque ya no estamos hablando de las objetivas, porque ya hablamos de las objetivas, hay y habrá, pero si las subjetivas también están preparadas, se da lo que se dio. Entonces, las condiciones objetivas estaban la pobreza, la miseria, el descontento de todos los sectores, pero también ya tenías la subjetiva, porque por eso es que no se dio en los 50, en los 60 y en los 70, porque no tenías el otro, las condiciones subjetivas de una organización objetivamente con sus dirigentes, porque tienen que haber. Claro. Entonces es lo que lleva. ¿Y cómo fue la reacción del Estado? ¿Aquí? La reacción del Estado. ¿Ante la guerra? Sí. La reacción estaba ante la guerra. En un primer momento Belaúnde planteaba que eran avijeros, que eran unos delincuentes, y bueno, la policía del Perú los iba a detener y resolver, ¿no? No quisieron dar a la luz que lo que se estaba expresando en ese entonces. Eso fue hasta el año diciembre del 92, perdón, diciembre del 82, cuando ya entra la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada entra pues a una teoría de robar todo, matar todo, quemar todo. Prácticamente son los más grandes ríos de sangre que había. Los más grandes genocidios se han dado el año 83, 84 en el Perú, con el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Entonces, ahora, ¿por qué se le persigue al Movadef? ¿Por qué se le estigmatiza al Movadef? Si lo que está queriendo es luchar básicamente por los derechos fundamentales del pueblo que han sido conculcados, han sido negados. Esas conquistas que tenían con la introducción de la Constitución del año 93 que hizo Fujimori, donde introdujo ¿qué cosa? El neoliberalismo y la globalización, privatización por doquier, y le dio todo el aval en la parte económica a quienes, a los grandes inversionistas de fuera que vengan con carta blanca, y se les negó todo el derecho. 8 horas no existe. Estabilidad laboral no existe, la educación como un derecho no existe, la salud como un derecho no existe, es un servicio, y por el servicio tú pagas, y si no tienes plata simplemente te mueres, ese es lo real. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Esos derechos hay que volver a recuperarlos, hay que reconquistarlos, los derechos fundamentales del pueblo. Y como parte de los derechos fundamentales de los prisioneros, ¿qué exigimos? La libertad de los prisioneros políticos. Porque en las condiciones en que han sido sometidos, ya pagaron hasta en demasía. Pero el escarnio sigue. Pero eso no les va a servir, porque las convicciones están. Entonces con todo este operativo Perseo le sacaron al doctor Abimael Guzmán. Y lo han visto. Ellos mismos dicen, 20 años después o 22 años después, en todo un aislamiento, y este no cambia. No va a cambiar porque tiene las convicciones intactas. Entonces, esa es la situación. Desde el lado del Movadef, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Entonces, para que también el Estado asuma sus responsabilidades y no se limpien las manos. Y lamentablemente algunas organizaciones, la CBR, que es el pensamiento único y lo que quieren implementar en el Perú, que lo que hubo del 80 al 92 es terrorismo. Por lo tanto, todos los demás y todos los que se acercan a ellos son terroristas. Hay que perseguirlos y está bien. Entonces, ¿qué aplican? El derecho penal del enemigo. Ya no es el hecho, sino ya están viendo en futuro qué cosa va a ser este. Por lo tanto, como no cambiaron, no se arrepintieron, no, entonces que sigan en la cárcel, porque son un riesgo, son un peligro. Y somos un peligro, ¿por qué? El Movadef es un peligro, ¿por qué? Porque le dice al pueblo hay que luchar, hay que reivindicar, hay que reconquistar los derechos. Eso les duele. Hace una semana estuvimos en la vía 31 hablando con unas compañeras y explicándole, ¿no?, que por qué se dice terrorista, ¿no?, por qué se le dice.
Y una de las intervenciones de una compañía de masa, pobre, nos decía, una persona decía, ah, bueno, ahora entiendo, entonces, a aquel que lucha por el pueblo, el Estado le dice terrorista. O sea, cuando dices de lo simbólico, ¿no? De que hay toda una campaña, hay toda una política para decir terrorista el que se levanta contra un Estado, contra un sistema, contra una opresión, contra una injusticia, ¿no? Y lo vemos a diario, ¿no? Como el pueblo palestino se la usa de terrorista cuando lo único que está defendiendo es su territorio, su derecho a la vida, a vivir, ¿no? O lo que ahora está pasando en Irak, o lo que ha pasado en Afganistán anteriormente, ¿no? Y en diversos países, ¿no? Y en el mundo ejemplos innumerables tenemos. En cuanto a la famosa ley de medios, que se hizo mucho ruido, muchísimo ruido, pero que de mi apreciación, de lo que yo percibo, es solamente saludos a la bandera, son discursivos nada más. Solamente. Claro, si tú haces un recuento, la pelea contra Larín, por ejemplo, y a la final se arreglaron, a la final se resolvieron. ¿Qué adecuación ha habido? ¿Qué ha habido? ¿Qué medios? Podemos prender ahora el televisor y ponemos del número 3 que funciona o del 2 que funciona el televisor hasta el número 79 y no hay ni un canal que registre las luchas de los pueblos, o sea, al servicio del pueblo. No hay ni un canal. No hay. Se planteó lo siguiente, más o menos, una parte tenía el Estado, otra parte lo tenían las organizaciones sociales, otra parte las colectividades, en este caso las nativas, digamos, para decirlo así, las colectividades étnicas, y otra parte eran medios privados. Los medios privados. Listo. ¿Qué canal en el aire hay? O sea, de esa naturaleza no existe. Los que han iniciado, digamos, el proceso para pedir la licencia, digamos, es engorroso. Por ejemplo, nosotros somos una asociación de refugiados políticos. Entonces, con personalidad jurídica, nacional, internacional. Entonces, yo podría ir como presidente de la organización y pedir un medio, ¿sí? Poner la antena acá arriba y armar un espacio de este tamaño, alcanza para una radio. Y comenzar a laburar, a trabajar y a denunciar. Es decir, te piden $40.000 como depósito. ¿Qué organización social tiene $40.000? O sea, los requisitos que te piden es inalcanzable. Es como cuando el gobierno a veces por crear, para comprar casa, te piden, de una casa vale $1.000.000, te piden el 20%. Están dando $300.000. ¿Quién tiene $300.000 en el bolsillo? Nadie. Para comprar un carro igual, el 40%. O sea, todos son saludos a la bandera. Si no genera ruido, porque algunos se creen el cuento. Hay algunos sectores del campo popular, estamos hablando de compañeros, que te ves todos los días, estás en la pelea, en la lucha, se creen ese cuento, porque es un cuento, es un engañamuchachos. O como cuando dicen, por ejemplo, o algunos piensan que lo que es Evo, lo que es Chávez, lo que es Correa es la revolución, y lo difunden acá. Y esa revolución, esa no es revolución. Socialismo del siglo XXI, aunque un capitalismo, con respecto a la propiedad privada. ¿Qué tipo de socialismo es ese? Dicen, no, son nuevas experiencias, nuevas formas. ¿En base a qué? ¿Del aire? Entonces, esa es la situación que nosotros percibimos acá. O sea, primero reitero sobre la ley de medios para no ir más allá. O sea, eso no engaña, muchachos. Porque no hay ni un canal. Lo poquito que existe son medios radiales, pero que están condicionados al Estado, que están supeditados al Estado. Hay medios, esos medios, que si el Estado no les da pautas publicitarias, no viven directamente, por los altos costos, por todo. Entonces, la famosa ley de medios, como que se debatió en todo el país, todo lo que se pintó, yo he visto todo que se fueron a debatir en todo el país, pues los hechos no hay medios. Lo poco que se logró, algunos permisos, pero como a mí me escucha mi barrio, ¿viste? Me escucha mi barrio, ¿cuántos son? 10.000 personas, me escuchan 10.000 personas. Para que me escuchen 10.000 personas tengo que poner una suma millonaria, que objetivamente no lo tengo. Entonces, si algún día hacen una encuesta, por ejemplo, ¿cuántas solicitudes de medios, de programas de televisión, de radio hay? Es innumerables, todos se presentaron, pero objetivamente no salió para nadie. Eso en general. A ver, yo acotaría de cómo se va estructurando la figura. Eso ha sido también en todo un proceso.
desde que Ronald Reagan va a decir y va a calificar las luchas de terroristas para descalificar de su esencia, entonces van estructurando cuál sería no solamente el modus operandi, sino cómo sería la estructura física del terrorista. En el caso de las mujeres, en el caso del hombre, cómo visten, cómo son, todo esto. Y los medios de comunicación en realidad no son independientes, porque los medios de comunicación sirven a una clase también. Y es más, dentro de la clase tienen sus contradicciones. Podemos decir en el caso del Perú, Canal 2 con Canal 5, son de la misma clase de la gran burguesía, pero cada quien tiene sus contradicciones. Y cuando tienen sus contradicciones con el gobierno, pueda que saquen algunas cosas, no porque se identifiquen con el pueblo o que quieran sacar los medios de comunicación, tengan que servir a ellos. Entonces, los medios de comunicación no es una cosa aparte. Hay una diferencia en los medios de comunicación. Si has visto en los medios de comunicación de Perú, son represivos y hasta para descalificarlos como profesionalmente. Tendenciosos hasta nomás, porque es la esencia misma y la posición en realidad que ellos ejercen. Si ustedes van a ver cómo han sido atacados nuestros compañeros del Movadef de tal manera, pero ya sientan una posición. O sea, no es que están haciendo la función de un profesional de informar, no. Ya tendenciosamente, cuando van a lanzar la información, dice, los terroristas, por ejemplo, la requisa que han hecho último en el penal de las compañeras que ahora las han trasladado a Piedras Gordas. Pero una tipa que se llama Mónica Delta. Mónica Delta, por ejemplo, la esencia reaccionaria. Entonces, ¿qué dice? Las terroristas, las dementes, las sanguinarias. Ya entonces empiezan a calificar y a tomar posición. Son tendenciosos, son tremendamente represivos los medios de comunicación. Y que tendríamos que decir en el Perú contaditos algunos periodistas que básicamente podrían por lo menos ser de alguna manera democráticos, pero no hay. Entonces, los medios de comunicación están al servicio de una clase. Porque lo que decía Diego es, ¿quiénes pueden tener? ¿El pueblo puede tener una televisión? No puede. No, porque además del monopolio que existe, y cuando ve que el pueblo está sacando sus luchas, ¿qué van a hacer los otros? Los van a tener que sacar, porque eso no les conviene. Porque además el pueblo solamente vería esto y no les convendría a los otros, porque hay un montonón de plata que juega ahí. Entonces, eso está mercantilizado y por tanto hay una posición. Y entonces, en lugar de informar, se desinforma. Y se generó por eso. En el caso del Perú, que se dijo, son terroristas y se sacan hechos sanguinarios. Te decía, han hecho hasta el parámetro de cómo era un terrorista. Cómo se viste la mujer asexuada, la que tiene menos pecho, la que tiene el pelo cortito, la que no se pinta, la que usa. Entonces ya te habían hecho hasta un carácter de cómo supuestamente era el terrorista o la terrorista. Entonces ya te habían identificado cómo era así. Entonces, sobre eso hacían todos sus análisis psicológicos, a ver cómo es esta. Y si de pronto a ver este terrorista le preguntabas, y para que en los juicios levante la mano, tiene que juramentar con Dios, le decían, no, yo no tengo ninguna religión, soy atea. Ah, entonces es terrorista. Tiene la estructura, el parámetro, encaja en el parámetro de lo que es una terrorista, de lo que es un terrorista. ¿Y quién ha servido para hacer todo eso? Los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación satanizan de tal manera las luchas de los pueblos y en particular la lucha que se desenvolvió en el Perú. Son ellos los que sirven. En el Perú te bombardean y bombardean con que es terrorismo, el terror y nunca más, para que nunca más vuelva y la memoria sobre solo ese hecho. Y juegan un papel, objetivamente, los medios de comunicación. Entonces, 20 años, 25 años, 30 años con las mismas cantaletas en alguien, quepa eso. Pero en otros no, porque no tuvimos, y el pueblo no tiene esta tribuna que podría tenerse, por las condiciones económicas. Entonces, los medios de comunicación, obviamente, están al servicio de y van a tener el carácter de clase, porque yo la vez pasada conversaba y fuimos a un evento de allá en la universidad acá, cuando se dio lo de Santillán fue, ¿no? No el que lo mataron, el compañero, que hicieron, él decía, por ejemplo, yo me tuve que salir del periódico, porque el periódico, entonces la editorial del periódico te pauta cómo vas a hacer la noticia. O sea, él había sacado unas fotos cuando habían matado a unos compañeros que estaban en lucha La del Puente Porredón. En el Puente Porredón, él había graficado y él le dijo, no, esto no sale. Claro, y entonces el periodista, ¿qué hace? Si se quiere quedar allí, simplemente su trabajo le hizo y hace lo que ya le pautaron.
Y entonces está al servicio de una clase. Entonces, ¿qué hizo este periodista y este fotógrafo? Dijo, yo me voy, porque yo no aguanto acá. No importa, me quedo sin trabajo, pero no. Entonces, pero no todos toman esa posición. No todos toman. Entonces, los medios, objetivamente, los medios de comunicación sirven a una determinada clase. Y en los que existen ahora es una clase. Entonces, puedan tener, acá avanzaron, podría ser visto los medios, la ley de medios. Porque básicamente, ¿qué se quería terminar acá con el monopolio? Pero no se termina tampoco. Podría ser una cuestión que se avance, sí, porque todo lo tenía monopolizado Clarín. Pero ¿qué han hecho? Fraccionar simplemente todos los acreedores por aquí y por allá, y total siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos. Entonces, porque tampoco dentro del Estado, porque ellos se van dentro de poco. Los que van a venir y vienen otros y lo que van a preservar, lo que decíamos, qué cosa, que exista como políticas de Estado algo. Y entonces en el Perú, básicamente, ¿quién lo tiene? El comercio. Es uno de los que tiene el monopolio. En Perú, que él es el periódico. Entonces los otros existen en los medios de comunicación, que es la prensa escrita, y luego tienen televisión, el Canal 2 es uno. Barusischer, por ejemplo, que le pagó, incluso le indemnizó Toledo y todo lo demás. Entonces, por eso sirven a una determinada clase los medios de comunicación. Entonces, algunos le decían, por ejemplo, es el cuarto poder. Claro, porque básicamente te meten y entonces una realidad, ellos la arman de otra realidad de tal manera que hacen consentir que esta realidad no es verdad, que esto que tú has visto que es rojo, no es rojo, señor, es negro, y te la hacen ver de negro, pues. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que los hombres se tengan que ubicar? Es la posición de clase que van a tener, y saber esgrimir sobre este periodista cómo es. Entonces... Y por ejemplo, las condiciones de la cárcel en Perú. Las condiciones de la cárcel, si tuviéramos que hablar desde el proceso de los 80 en los que ha derivado, los 80 a los 90, todo el proceso del 80, la lucha que llevó, las condiciones infrahumanas en las que han ido y que luego se han ido profundizando. En el caso del frontón, en las condiciones, probablemente algunos dirían, bueno, pero estaban sueltos. Es cierto, estaban sueltos porque las condiciones que se estaban dando y ellos tal vez en perspectiva no verían otra cosa. Pero, ¿qué querían tenerlos? Eran Esclarezca solo un poquito qué es estar suelto. Claro, lo que pasa es lo que tú veías, por ejemplo, estaban en un pabellón amplio, ¿no? Porque los tenían en un pabellón amplio a todos juntos. Entonces, pero las condiciones en sí de alimentación eran desastrosas. Incluso les daban alimentos. Hay unos compañeros que decían que había vidrio molido. ¿Para qué? Para que paulatinamente vayan muriendo. O sea, las condiciones han sido así, de ir, si no fue posteriormente el año 85 en Lurigancho y luego el 86 que abiertamente entraron a asesinar, entonces eso estaba dentro de sus planes. Por eso las condiciones infrahumanas en las que estaban en la prisión. Luego con la cuestión de posteriormente, en el caso del genocidio del 92, tanto en el 86, el 85, 86, 92, ¿qué es lo que hemos denunciado? Las condiciones de prisión y además los genocidios puestas en marcha. Y que no hemos estado fuera de la realidad, porque los genocidios puestas en marcha lo veíamos en planes ya, no de un mes, sino 1 o 2 años antes y las estábamos denunciando. ¿Y cómo eran los toda una campaña. El genocidio que fue la que se concretó el año 85 en el penal de Lurigancho, donde asesinaron 35 compañeros carbonizados, porque les metieron una bomba de napal. Carbonizados, 35. Luego fue la del Frontón, Lurigancho y el Callao. 300 compañeros muertos en un día, con todos los relatos que ha habido posterior de que los han ido fusilando. Y algunos desaparecidos y después. Son 300 compañeros. Y eso se ha ido gestando y gestando. Y luego es todo un plan, por eso les decíamos. Entonces, no es al margen lo que hicieron con los prisioneros, sino la política que tenían con todo el pueblo. Línea y política genocida del Estado. Claro. Entonces, luego viene el año 92. Entonces, supuestamente los traslados para reubicarlos, porque si esa era simplemente una justificadera, porque de fondo ya sabíamos, todo traslado o era para desaparecer a compañeros o para que aparezcan luego muertos. Esa era la justificación. Y el año 92, igual. El año 92 ya habíamos hecho toda una campaña 2 años antes, que se estaba gestando un genocidio. Algunos decían, no, que va a ser, pero Fujimori no. Hay organismos de derechos humanos que salen y defienden. Y se dio el año 92. Vino el golpe de Estado, se da el genocidio y Fujimori directamente dirigió el genocidio. Y se implementó la ley antisubversiva, que ya viene de años anteriores, no es que ahí, sino que le han ido acomodando de tal manera, y con el mandato del imperialismo, obviamente. Entonces, las prisiones después del genocidio, ¿qué fueron? Cárceles
prácticamente tumbas. Mayor aislamiento celular. En el caso de los dirigentes separados por todos lados. Al doctor Ismael lo llevaron a la base naval, a la profesora Elena Iparraguirre a una isla San Lorenzo. Tapiados, es decir, totalmente cerrados, no veían ni la luz, no sabían ni qué día era. Había unos poemas. Iván Morate. Claro, y luego en el caso de los otros prisioneros que los mandaron a todo el país, después de los genocidios. Y se implementa qué cosa, luego hacen estas cárceles que hay la de Chorrillos y la de Canto Grande que la modifican. ¿Para qué? Sujeto a lo que ya ordenaban. Hay que darles castigo. Entonces, ¿por qué? Porque el año 92 nosotros estábamos denunciando tras el supuesto traslado que querían hacer a las mujeres, ellos ya tenían encubierto la aplicación de un plan de genocidio. Nosotros no resistimos las mujeres de salir, porque había esto. Ya teníamos la experiencia, qué era lo que significaban los traslados. Y entonces, luego implementan, hacen el penal de Chorrillos, de máxima de seguridad, porque nos mandan a Cachicha una parte y otra parte, porque después del genocidio se dispersa por todo el Perú. ¿Con qué afán? De castigar no solamente a los prisioneros, sino a los familiares. Se han mandado hasta Yanamayo. ¿Qué posibilidad tenía familiares sumamente pobres de irse hasta Yanamayo? Hasta Puno, que significa más de 24 horas de viaje. De Lima nada más, porque habían familiares que venían de otras provincias. Todo lo que les significaba. Entonces era, ¿para qué? Para aislar y para romper todo lo que habría de organización en las cárceles y golpearles. Entonces implementan estas cárceles que han sido calificadas por la Corte Interamericana de violatorias de los derechos humanos, infrahumanas las condiciones, porque ellos mismos han ido. Eran unas cárceles de 2x3, donde no teníamos ni ventana, un foquito a 1 metro de 25 kilowatts, que era casi como una vela, pero para 2 celdas. Y en esas celdas de 2x3 estábamos de 3 a 6, que había una cama hecha de cemento, 2, y luego otras 2 que dormíamos en el suelo. 2 en el suelo, 2 y 2 éramos 6. Así vivíamos y no salíamos para nada. Cuando se les antojaba y después de muchos años, después de todas unas golpizas, las famosas requisas, ¿qué significaban? Golpizas. Todo lo que nosotros en Cachiche, por ejemplo, le contábamos, en Cachiche, nuestros familiares llevaban alimentos, ya estábamos aisladas, no podíamos tener visita porque nos habían puesto los locutorios, donde eran unos agujeros de este tamaño, con una separación así de a metro, donde ni siquiera podíamos identificar el rostro de la familia. Y entonces, pero nos traían algunas cosas con todo el sacrificio que lo que significaba para la familia traerte. Terminaba la visita, nos hacían la famosa requisa, la DOES. La DOES estaba, Chorrillo, la de Cachiche estaba tomada por la DOES. Terminada la visita, en la noche venían y hacían la famosa requisa y golpiza. Todos los alimentos lo mezclaban ¿con qué? Con detergente. Todo lo destruían, todo lo que traían los familiares. Entonces era un aislamiento, por eso se fue calificado como un aislamiento y aniquilamiento sistemático contra los prisioneros. Y eso ha sido en todo un proceso. El encierro, no había derecho a nada, y eso fue también en Canto Grande, porque en Canto Grande modificaron todo y lo mismo. Implantaron los locutorios, celdas unipersonales o bipersonales, pero como eran tantos, tenían que estar hacinados, no había dónde estar. 2, 4, y en Chorrillos hemos estado hasta de 6, como les comentaba. No había derecho a nada. Hace rato veían uno. Todo era subversivo, la aguja era subversiva, el peine era subversivo, el espejo era subversivo, todo era subversivo, no había derecho a nada. No teníamos derecho a estudiar, no teníamos derecho a trabajar, no teníamos derecho a recrear, no teníamos derecho ni a ver la luz del sol, porque estábamos así, en esas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que te permite estar como estamos? Entonces, te pregunto, ¿habían violaciones, por ejemplo, de las mujeres? En las detenciones sí han habido violaciones, tenemos compañeras, las torturas. Con picanas, esas cosas. Por supuesto, las torturas han sido de las más feroces. Caramba. Si ellos han tenido quienes han venido a darles las instrucciones, han sido los militares israelíes, norteamericanos, franceses, italianos, para darte las peores torturas que puedan darte. Desde la violación, no de uno, en el caso de las mujeres, porque ha habido violación de varones también. No de uno, eran hasta de 10. Y hemos tenido compañeras que han salido embarazadas por esas violaciones. Y esas compañeras violadas, ¿cuáles son su situación ahora? No por uno, no, quedaron desgarradas, quedaron mal. Porque después, detenidas, ¿acaso tenían asistencia médica? No teníamos asistencia médica.
Eso no era, cuando ya estabas para morirte, te podían sacar al tópico del penal. A una aspirina. Al tópico de penal. En el penal había un cuartito donde supuestamente era la enfermería, que le llamaban el tópico, donde había una enfermera y algunas medicinas. Y que nosotros le habíamos, todo era mejoral. O sea, no había otra pastilla más que el mejoral, nada más. Entonces, después de toda una tortura, Se tuviese con una tuberculosis, melhoraba. todo te lo pasa, todo era, por eso le llamaban nosotros la milagrosa, porque para todo era eso. Entonces las torturas en las detenciones han sido tremendas, de las más salvajes, inimaginables, y que no solamente se dieron a la hora de la captura, se lo han hecho con el pueblo también. El pueblo, en la selva, les abrían pero a tajo la piel, hablas o no hablas, les sacaban una oreja, vas a hablar o no, de a pocos las han triturado. Lo que ellos han hecho, han imputado, que han sido los guerrilleros lo que han hecho, porque la esencia está. Entonces, 20 años, 30 años después, algunos dirán, bueno, entonces es por venganza y odio que actúas. No, nosotros estamos diciendo solución política, porque entendemos los intereses del pueblo, no desde la necesidad individual, sino el interés del pueblo que tiene. Y entonces arrinconamos los dolores individuales, porque hay que sobreponer la necesidad del pueblo. Eso es la necesidad del pueblo, porque si no, cada uno saldría con sus dolores de odio y venganza individual. Me violaron, me quitaron a mi hijo, me torturaron. Sí, nos han torturado de la peor manera. Y quizás el golpe viene y las torturas han sido después de ponerte a encerrar al ser humano. Si le privas de todo, ¿a qué lo quieres convertir? En subhumano. En subhumano. Estaba prohibido hasta leer la Biblia, por último. Hasta la Biblia. Entonces, nosotros habíamos retrocedido porque hacíamos de la miga de pan que nos daban, sacábamos la miga de pan con un poco de cocoa, hacíamos unas tablitas, las secábamos y con una aguja escondida que la teníamos por ahí, escribíamos algo para comunicarnos de la celda 8 a la celda 1. Así solamente. Entonces, habíamos retrocedido de tal manera en las condiciones tan denigrantes. Entonces, donde la dignidad del ser humano les importó un comino, y se levantan ahora los que son los defensores de los derechos humanos y son los otros los violadores. No, pues, esa es una realidad. Así han actuado con el pueblo, con el campesino. Hay unas películas que incluso desde otra posición salen. Al campesino se le quitaban el carnero cuando ellos querían, se le quitaban las cosas cuando ellos querían. Entonces, es la forma, es la esencia que ellos han actuado, por línea y política genocida. Y entonces, esas condiciones de prisión han habido, en el caso, antes, en las torturas, cuando solamente te detienen, porque ¿para qué te torturan? Para que te arrepientas y para que tengas que decir, bueno, es el otro, es fulano, es tal. Y porque moralmente te quieren golpear. Claro. Entonces, la tortura. Han habido compañeros y compañeras que han preferido la muerte a tener que hacer lo otro. Entonces han preferido eso. Igual en prisión. Han preferido eso, porque las condiciones han sido tremendas. Y lo que básicamente en Chorrillos estaba estructurado físicamente la construcción era, ni siquiera había ni taller ni salón, solamente eran celdas y un salón donde decían, cuando ya estén muertas y locas pasaban ese salón para que los tengan que velar. Ustedes no tienen derecho a nada, son seres sin derecho. Decían tal cosa. Sí, porque estaban Claro, los policías estaban, los policías eran los que cuidaban, y eso es lo que te decía. En una época estuvo custodiado por los militares. Claro, o sea, en una época, después del genocidio, por ejemplo, a mí me llevaron a Yanamayo, y en Yanamayo nos cuidaban los soldados. Y los soldados, o sea, nos traían la comida, y la comida era pues, prácticamente para que no te mueras nada más. Pero era fría, era una situación muy difícil, ¿no? Y nosotros que peleábamos, que decíamos que lo único que habíamos perdido era la libertad, no nuestra condición de ser humano. Pero la situación ha sido bastante monstruosa, muy difícil, o sea, porque por el frío estábamos con la misma ropa, hemos estado 2, 3 meses, en algunos casos hasta 4 meses, con la misma ropa ensangrentada del genocidio. A nosotros el genocidio fue el 6, 7, 8 y 9 de mayo, y por ejemplo a mí me vino en agosto, a fines de agosto, vino a visitar a mi familia, ahí recién me pude cambiar de ropa porque no había ropa, estaba con la misma ropa. Recuerdo una televisora francesa llegó a entrar
Y al vernos, o sea, por allá por el mes de septiembre ya, un comentario hacía, como vos comentás ahora, decía la periodista francesa, decía que cerraba la nota, yo estuve justo al lado, decía, hace falta más que fuerza de voluntad para poder aguantar esa condición, ¿no? Y eso es lo que nos ha mantenido, prácticamente a nosotros nos ha mantenido vivos, optimistas, pese en condiciones difíciles. Recuerdo que venía el cumpleaños de un compañero y bueno, brindábamos con agua, ¿no? Con agua de caño, salud, salud, y así 2, 3 rondas todavía con agua así del caño. O sea, hemos vivido situaciones muy difíciles, pero eso, por contraparte eso nos unía más. Por otra parte nos hemos unido más, nos hemos conocido más. En dificultades conoces al compañero más, conoces a quien está a tu lado. O sea, nosotros hemos, al menos yo desde la experiencia personal, eso he podido comprobar. He llegado incluso a estimar más a los compañeros en cuestiones difíciles. Recuerdo después del genocidio, o sea, desnudos, calatos, como digo, nos habían pegado pero mal duro, calatos estábamos agitando. Y así calato, con otro compañero nos hemos abrazado, ¿no? O sea, más de impotencia, de darnos fuerza, ¿no? Para seguir peleando, para seguir en esas condiciones. Han sido momentos bastante difíciles, o sea, situaciones muy, muy complejas, pero que si no era la fuerza de voluntad o la ideología, las ganas, pues, de que nosotros prácticamente estábamos presos por luchar por nuestro pueblo, no hubiésemos perecido ahí. Sin embargo, nos hemos mantenido. Y muchos compañeros, no, yo he estado solamente 5 años, y ha sido bastante dinámico mi permanencia, pero hay compañeros, como Esther está diciendo, salen 18 años después, es prácticamente toda una vida, pues. Es un ser humano 18 años después, es toda una vida, prácticamente, y salen con el mismo optimismo, con las mismas ideas, con ganas de seguir trabajando por el pueblo, y eso es bastante loable, ¿no? Eso es lo que la relación, por todo lo que nos ha hecho, no ha podido, pues. No ha podido quebrar. Y eso les duele también a ellos, porque la idea era, por ejemplo, decía, bueno, hay medidas, o sea, tiene beneficios penitenciarios quienes se ve cambios en la conducta. O sea, ¿qué se refiere cambios en la conducta para ir a renegar de tus ideas? Y como dice Esther, o sea, nosotros nos pusimos, llegó la Biblia, lo único que teníamos, entonces comenzamos a leer, por ejemplo, Moisés, y ver el papel de Moisés, de Aarón, y todo. Por ahí entró, porque había personas de inteligencia y ha escuchado que estábamos debatiendo, ¿no? Cómo era Moisés, por qué no quería asumir la conducción de su pueblo, todo, le estábamos dando un contenido político, dio el informe y al día siguiente nos quitaron toda la Biblia. A ese nivel, o sea, nos han tenido, o sea, como dice Esther, y yo quiero incidir, o sea, prácticamente tener un lapicero era un pecado, ¿no? Nosotros escribíamos en esos sobrecitos de té que vos los sacabas, los botabas, y en esos sobrecitos de té hacíamos cartas para los familiares. Si, entre comillas, protestabas por una requisa porque te quitaban materiales de trabajo, podíamos conseguir un hueso. Pero ellos un hueso que te dan en la sopa, ellos lo tomaban como material subversivo, nosotros lo estamos guardando para hacer llaveritos para los familiares y... O sea, te castigaban, ¿no? Y no te daban. Yo la dicha, mi madre ha ido, yo soy de Lima al Puno, mire, son 26 horas, mi madre está teniendo que regresar sin verme, por el simple hecho de estar castigado. Y la audición ha sido difícil. Imagínense en ese entonces los compañeros que caían detenidos y le ponían cadena perpetua, con juicios sumarísimos, sin abogado, con jueces sin rostro, los condenaban dentro de la sentencia, en un año no veían a ningún ser humano. En un año no veían a nadie, estaban aislados. En Yanabaya había una celda tipo sótano y estaban aislados. Un año. Solo no socializaban ni con el guardia, porque el guardia abría una ventanita y te tiraba tu comida. O sea, imagínense la situación de no trabajar, como dice, no trabajar, no estudiar. Silbar. Silbar era penado. Media hora de patio teníamos. Media hora de patio. Silvar era penado. Penado, tú no podías ir castigado. Porque no podías, porque tú estás preso. Estás preso y me he hecho recordar, decía, no, o sea, no tenías derecho a nada. No podías silbar, no podías cantar, no podías tener absolutamente nada. No podías tener reloj, todo te quitaba. Y decían, este es un penal. En una vez estaba un penal y un compañero dice, ya, ¿quién lo patea? Le dieron de alma, le pegaron duro. Pero era así, o sea, la situación ha sido bastante compleja. Realmente, o sea, yo pienso, la gran mayoría nos hemos mantenido firmes, nuestras convicciones, nuestra perspectiva, nuestra mente ha sido gracias también
lo que hace un rato hablábamos a la organización, los que asumían de dirigentes ahí, cohesionaban, te escribían, te hablaban. O sea, eso ha sido impresionante. Yo tengo hermosos recuerdos de ahí. Había compañeros que yo le hablaba por la ventana y te explicaban, te contaban. Todo el proceso pues, histórico, ¿no? Pues compañeros que eran más mayores y conocían, yo era muy muchacho. Eso te daba, te inflaba, o sea, optimismo, energía. Eso es la situación. O sea, todo ese proceso después se ha ido transformando, se ha ido cambiando, se ha ido ganando. Una vez te tenían en una celda y no te sacaban para el baño. Yo estaba en un lugar donde no había baño, imagínate. Entonces tu necesidad fisiológica de evacuación, para poner un ejemplo, o dimisionar, los tenías que acondicionar a la voluntad del guardia, a la voluntad de la guardia. No vas a defecar o no vas a orinar delante de tus compañeros. Y así era la situación. A ese nivel hemos llegado de condicionar tu organismo para la voluntad de ellos. Hasta un día nos calentamos y le reventamos la puerta, pues. A patada limpia, los dos se quedamos, comenzamos a romper y era una estructura de hierro y la rompimos. Nos castigaron como un mes sin patio, sin salida, sin visita, pero ya no teníamos puerta, ¿ya? Y salíamos, pues, nos habían puesto una reja de madera, la rompíamos. Así ha ido, así hemos ido ganando poco a poco, hasta después finalmente le ganamos todo el patio, le ganamos la cocina. ¿Por qué? Porque imagínense, el INPE se robaba la comida, digamos, de lo que nos correspondía a la comida. De esa misma ración, de esa misma plata, comía la policía, o sea, nuestros guardianes. O sea, el INPE se robaba una parte, comía la policía. ¿Qué te llegaba vos? Encima el cocinero igual te robaba también. Entonces prácticamente nosotros tuvimos que entrar a pelear por la cocina. Y ha sido toda una lucha impresionante. De primero nos dejaban solamente repartir la comida, después de a 2, después de a 4, después le hemos tomado la cocina. Ha sido toda una lucha hasta lograr mejores condiciones. Hago una apendicitis y no lo llevan al hospital porque éramos considerados seres peligrosos, o sea, no podía salir. Esa es la situación. Algún día se contará toda esta historia con mayor detalle, porque no nos han permitido hablar. Esa es una cuestión también de ahí. Agradecemos también el espacio que nos das para poder contar. En verdad no se nos ha permitido. En Perú, ¿qué vas a hablar de esta manera? Te meten preso. Yo hablo hoy, tú publicas el cine y mañana estoy preso. ¿Y cuánto es? Apología de terrorismo, 8 años a 20 años. Por hablar, por contar tu realidad nada más. Ni siquiera estoy inventando. Porque eso es lo que han hecho. Ahora, eso nosotros contamos de los penales. La situación de las mujeres ha sido peor, todavía una situación más difícil. La situación en la selva. Esos ríos, por ejemplo, el río Guayaga, dice ya no era el agua era rojo, los cadáveres, todos los días pasaban cadáveres. Los asesinatos que han hecho. En Ayacucho, cuántas cosas, cuántos seres, donde no se sabe cuántos familiares, donde no saben dónde están sus muertos, dónde están sus seres queridos. Pero todo eso nos quieren achacar a quienes participaron en la guerra. Todo eso lo quieren achacar a la guerrilla. Todo eso dice que fue la guerrilla. Cuando la realidad no es así. La realidad no es así. Y lamentablemente a quienes deben plantear su posición, o sea, ese proceso histórico, como son, por ejemplo, los dirigentes del PSP, en este caso Abimael Guzmán, no me permiten. Pero hace un rato vos hablabas de Puerto Carrero. Como dice el abogado cuando fueron a hacerle scratch, dice, de Abimael Guzmán escriben todos. Todo el mundo hace libros, documentos, textos, todo el mundo habla de Abimael Guzmán. Y a él no le permiten hablar. O sea, es paradójico, ¿no? A quien le correspondía hablar no habla. Porque está aislado, no le permite, no tiene visita. Pero todo el mundo habla. Y todos son burdas imputaciones. Todos son calumnias. Me hizo recordar aquel compañero cuando decía, teníamos que nosotros supeditar a las ganas de las Fuerzas Armadas y Policiales. Hubo un momento cuando detenían a las compañeras, por ley estaba que 15 días tenías que estar en la DINCOTE, luego te tendrían que pasar al penal. Pero luego este proceso de investigación lo hacían en las bases militares. Y en las bases militares estaban 3, 4, 5, 6, 8 meses. Te hablo de las compañeras. 8 meses donde habían unos cuartos así, simplemente, sin puerta, y donde tenías que ir al baño, estaba el policía y el militar apuntándote que tú estás allí. O sea, te miraba todo. O sea, esa ha sido la dignidad del ser humano tirado por los suelos. Entonces, porque lo que querían era golpearte moralmente. Entonces, tú no puedes hacer tus necesidades delante, incluso estando en tu casa, sí, pero en esas condiciones y apuntándote con el fusil.
porque supuestamente ¿dónde se iban a escapar si estaban en la base militar? Cuando tenían que bañarse, ellos traían las mangueras, y tenías que bañarte, en algunos casos tenías que bañarte hasta cuando te estén mirando. O sea, esas son las condiciones a las que han sometido. Lo decimos porque queremos denunciarlo, porque no es tan cierto que solamente se hable desde una verdad tendenciosa para decir ellos son los violentos, ellos hicieron. No, esto también lo que hicieron, y no nos victimizamos porque nosotros asumimos por convicción el defender y el estar junto a nuestro pueblo. Entonces, pero claro, es más fácil denigrar al guerrillero cuando ya está prisionero, y incluso prisionero, ¿qué es lo que hacen ahora? ¿Cómo tratan al doctor Abimael a las prisioneras? Hace poco, el doctor Abimael es un fanático, es un fascista. O sea, de tal manera lo quieren endemonizar para que quede así en la historia. Pero que lo sepan, así no queda. En el corazón, en la mente de los pueblos, es de otra manera visto, es reconocido, y en el mundo también, porque, quieras o no, ¿quién salió a defender la ideología del proletariado cuando había toda una ofensiva del imperialismo, que hablaban de la caducidad del marxismo, de la utopía del comunismo? Fue el doctor Abimael Guzmán. Y hoy sigue, con sus 80 años, con el aislamiento a cuestas, con el hostigamiento, pero firme en sus convicciones. Y así en las prisioneras, y así los otros prisioneros. Entonces, a lo largo de todo el proceso ha sido lucha. Entonces, no se dejó de luchar. Lo que les decíamos, lo que ellos aplicaron en el campo, en la ciudad, lo trasladaron también a los penales. Porque básicamente era querer destruir todo eso, que no quede absolutamente nada en la memoria, como lo que hicieron con Tupac Amaru. Con Tupac Amaru hicieron todo un escarnio. ¿Por qué lo sacan? Lo van a descuartizar para que vea el pueblo y nadie más se atreva a lo que hizo Tupac Amaru. Pero avanzaron hasta más. Les prohibieron hasta sentir dolor, hasta llorar. Porque todo aquel que siquiera lloraba también iba a ser hecho lo mismo. Entonces, ¿cuántos años después pretenden hacer lo mismo? Un escarnio y una persecución constante. Hay un documento que sacaron el Comité de Prisioneros Políticos y de Guerra del Perú por el derecho de los comunistas a existir, porque tienen derecho a existir y tienen todo el derecho de pensar como piensan, porque no hay delito por pensar diferente, si es que no quieren aceptar de que entonces no hay una democracia. Claro. Porque hay una democracia supuestamente. Supuesto. Entonces, bueno, pero lo que vemos es una democracia burguesa, que quieren que piensen como ellos piensan, y todo aquel que piense lo contrario es terrorista, es un peligroso, y es un peligro en potencia, por eso a la cárcel y de por vida. Por eso están los compañeros que ya cumplieron su pena, les abrieron nuevas causas y ya, y siguen. Tenemos 3 compañeros, la compañera Margot Liendo, la compañera Victoria Trujillo, el compañero Osman Morote, ya cumplieron su pena de 25 años. Pero igual, y siguen haciendo escarnio. Entonces el odio, la venganza viene de ellos. Esa política, ¿qué es lo que genera? Más confrontación. Cuando lo que se está planteando desde el Movadef, ¿qué cosa? Resuelvan políticamente, den una solución política. Y eso históricamente en América Latina y en el mundo se ha dado. Cuando hay conflictos internos, ¿cómo se resuelve? Políticamente. Pero no es el interés de los gobiernos ni del Estado, porque no les interesa, porque además hacen uso del sanbenito terrorismo para sus intereses. Y claro, entonces van a llevar adelante y van a seguir llevando adelante ese plan. Y ahora mucho más. Si es el Movadef que dice frente a las luchas del pueblo hay que defender los derechos, y ellos encaminan todo un plan de nueva acumulación originaria, de mayor explotación y opresión, de los recursos a llevarse y entregárselo a quienes. Entonces no está a favor del pueblo.